por la invitación y bueno, a la organización que aquí ella está representando. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles un poquito, compartirles acerca de lo que hago en cuestiones de investigación. Entonces voy a presentar. ah, ¿Sí se ve la presentación? Sí, Ok. Bueno, bueno, el tema que yo les voy a hablar un poquito, es acerca de tres áreas que por ahí he empezado a colaborar con algunos otros colegas y bueno, yo pertenezco, digamos, como que al área de inteligencia artificial y la idea ahorita es trabajar involucrando otras áreas o disciplinas con el objetivo de proponer ciertas herramientas o algunos desarrollos tecnológicos que ayuden específicamente en cuestiones o problemas o inconvenientes que se han ocasionado en el medio ambiente a través de un esquema de ciencia ciudadana que, bueno, ya por ahí les voy a hablar de qué se trata. Como tema de esta charla, bueno, ya me imagino que por ahí han tenido algunas otras charlas relacionado con el día 8 de marzo, lo que es STEM y especialmente en México. Entonces, les voy a hablar así como que brevemente y además voy a hablar acerca de la intersección o la unión entre estas tres áreas que ya les comentaba en un inicio, que son inteligencia artificial, medio ambiente y ciencia ciudadana. Vamos a empezar por la parte que es como de mi área específicamente, que es definir lo que es inteligencia artificial, cuáles son como los enfoques, las aplicaciones que surgen a partir de toda la gama de herramientas que se desprenden de esta gran área, cuál ha sido el impacto en cuanto a esas aplicaciones relacionadas específicamente con el medio ambiente y vamos a hablar un poco acerca de la conceptualización de lo que es ciencia ciudadana y cómo podemos relacionar medio ambiente, inteligencia artificial y ciencia ciudadana. Bueno, les hablo así como un poquito de donde yo me ubico actualmente. Ya por ahí Diana me presentó. Yo soy orgullosamente jalapeña también. Pero bueno, ahora mi trabajo está en la Universidad de Papaloapan, como ya lo mencionó, que pertenece al sistema de universidades estatales de Oaxaca. Yo me encuentro específicamente en la parte norte de Oaxaca, una ciudad que se llama Loma Bonita. Entonces, ahí encuentran el campus de esta universidad y están bienvenidos quien guste visitarnos. Actualmente yo soy profesora ahí de tiempo completo en la carrera de Ingeniería en Computación. Y bueno, relacionado con el día 8 de marzo, que fue ya el día de ayer, pues es un día en el que se conmemora a todas las mujeres que, bueno, que con su fuerza y dignidad han cambiado la historia y bueno, han luchado por ciertos derechos que ahora tenemos o que contamos algunas mujeres y bueno, que nos da la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, entre otros. Y parte de eso es hablar un poco de lo que es el famoso STEM, o toda esta ola que se ha venido generando de ese movimiento. En México, pues no es la excepción. STEM, que en sí son las letras, las iniciales de las palabras en inglés que tienen que ver la S de ciencia o science, T de tecnología o technology, E de ingeniería, en inglés engineering, y M de matemáticas. Entonces, inicialmente el movimiento STEM pues se soporta sobre estas cuatro áreas, sin embargo, ya ahí revisando un poquito y bueno, conforme ha evolucionado todo este movimiento, se ha incorporado también la parte de artes. Entonces, por ahí este movimiento sugiere o tiene como propuesta que todas estas áreas, incluida el arte, se involucren dentro de algunas carreras.
¿sí? O sea, que no solamente considerar que las matemáticas o la computación, o ingeniería de software, que son como esta tendencia de carreras, sean de tipo STEM, sino que sea un poquito más abierto a ocupar o a incluir más bien otras áreas y que precisamente sin importar como el enfoque que tenga la carrera, pues se incluyan la ciencia, la tecnología, cosas de ingeniería, matemáticas y el arte, que fue la que me faltó aquí. Bueno, todo esto con el objetivo de qué? Bueno, pues el objetivo es que generar profesionales que puedan soportarse o que puedan más bien tener como base esas 4 o 5 áreas que por aquí ya les mencionaba, además de resolver o las capacidades, desarrollar las habilidades para resolver ciertos problemas de la vida real y pues obviamente para generar soluciones y vivir en una sociedad mucho mejor. Entonces, todo este movimiento, eh, bueno, se hagan ciertos estudios, se mida qué tanto ha impactado o qué tanto los estudiantes, exclusivamente aquellos jóvenes que inician su educación nivel medio superior, qué tanto les llama la atención este tipo de carreras que se han incluido como educación STEM. Bueno, por aquí les dejo ahí como la fuente, si lo googlean, el reporte de indicadores STEM en México, les va a aparecer ahí un PDF bastante extenso de un estudio que se hizo desde el 2013 al 2018 y bueno, hay otros indicadores, pero este llamó más mi atención porque en México, ¿cómo ha sido esa evolución o cuáles han sido las preferencias de los estudiantes? Ellos por ahí mencionan este indicador como nivel educativo terciario, donde incluyen técnico superior, licenciaturas, maestría o especialidad y también incluyen el doctorado. Entonces aquí la línea negra, que es el total como de las personas que se consideraron en el estudio y cómo se distribuyen tanto hombres como mujeres. Y bueno, pues sí, aquí obviamente las mujeres pues siguen prefiriendo a lo mejor otro tipo de carreras y a lo mejor por información o bueno, por ahí falta un poco más eh, promocionar a lo mejor el tipo de carreras que pueden considerarse como STEM. Bueno, las mujeres por aquí todavía tienen números bajos. Lo ideal es que pues esto se nivele, ¿no? O sea, que no haya esta brecha entre las carreras o la preferencia por las carreras. Muchas veces es por desinformación, otras, bueno, ya incluyendo otros aspectos ya muy personales, pero yo creo que entre mayor difusión se le dé a este tipo de carreras, que la base sea pues matemáticas, ingeniería y bueno, las 4 bases que ya por ahí les mencionaba, yo creo que poco a poco esta brecha se va a ir minimizando. Y bueno, a partir de esto, una frase que me gustó, que por aquí pongo la fuente, es que, bueno, las carreras STEM, no solo las STEM, sino cualquier carrera, pues no tienen género. Al contrario, yo creo que tienen un gran potencial, demanda en futuro, y bueno, obviamente si las mujeres, que es el grupo así como que en particular, tiene la información y se siente identificada con ciertas áreas de estudio y además se contrarrestan, perdón, ciertos estereotipos que a veces la sociedad como que está así como que muy marcado e impositivo. Y además, de nuevo, se cuenta con mayor información sobre el futuro del trabajo y los retos a resolver en este siglo y en la sociedad o en el contexto en el que se encuentran jóvenes, ya sea hombres y mujeres, pues yo creo que podemos construir sociedades más incluyentes, donde se alienten a hombres y mujeres, no solamente a mujeres, a seguir su verdadera vocación y su pasión. Y más que nada desarrollar estas competencias y aportar su talento a resolver problemas de la vida real. Entonces, esto es solamente como reflexión. Y bueno, ya entrando en el tema de esta charla, pues les mencionaba que yo voy a hablarles por ahí de esta intersección entre estas 3 áreas: inteligencia artificial, medio ambiente y ciencia ciudadana. Bueno, a lo mejor dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el medio ambiente?
por un lado, la parte de inteligencia artificial es como que sesgada a la parte de tecnología, algoritmos, computación, desarrollo. Y bueno, el medio ambiente pues tiene que ver con todo lo natural, nuestro entorno, plantas, animales. Entonces hay como que hay una gran diferencia a lo mejor. Ciencia ciudadana, ya la vamos a ver más adelante, pero en sí, ciencia ciudadana tiene que ver un poquito con involucrar a la sociedad, y esto incluye desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, en sí toda la sociedad, involucrarla en participar en ciertas actividades que tengan que ver con ciencia, no precisamente haciendo a lo mejor experimentos o lo que nos imaginamos desde la parte científica, sino colaborando a lo mejor como monitores de información o incluso involucrarlos a lo mejor también en ciertos experimentos. Pero bueno, eso lo iremos a ver más adelante. Entonces, en el medio ambiente actualmente nos encontramos en que hay muchos problemas de índole ambiental. Hay contaminación, el agua por ahí ya llega a cierto punto donde a lo mejor no las vamos a terminar, va a ser un grave problema. Las ciudades cada vez más, hay más carros, bueno, todo esto pues ocasiona muchos problemas en nuestro ambiente, las especies, pues igual hay algunas en peligro de extinción y bueno, hay muchos problemas. Entonces, ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial a resolver algunos problemas del medio ambiente? Bueno, eso es lo que vamos a ver, y que de hecho en la charla anterior, si algunos entraron, hablaban, por ejemplo, ahí de la Agenda 2030, y una de las cosas que se observan ahí en la Agenda 2030 a nivel nacional es generar estrategias o generar políticas o generar cosas sustentables y que ayuden a la sociedad. Entonces, la inteligencia artificial se une o se quiere unir a ese tipo de lineamientos y obviamente pues en pro del medio ambiente. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es inteligencia artificial. A lo mejor algunos que están por ahí en la charla han escuchado del concepto. Por ahí, de cierta manera, a lo mejor tenemos noción de lo que puede ser inteligencia artificial, y todo esto ocasionado por la ciencia ficción, o a lo mejor nos ha como dictado ciertos conceptos por ahí de lo que podría ser inteligencia artificial. Entonces, desde las películas, por ejemplo, de Terminator, por ahí hubo una muy famosa que en el 2001, Odisea del Espacio, hay una que se llama Inteligencia Artificial, bueno, aparece ahí como que toda una gama de películas y nos pintan un escenario muy futurista, y muchas veces nos hacen pensar que hacia allá va el desarrollo de ciertas aplicaciones, y en gran parte algunas cosas de lo que nos ha mostrado la ciencia ficción, algunas cosas ya las hay, otras a lo mejor puedan haber ciertos intentos o desarrollos. Y por otro lado, por ejemplo, aquí en Odisea del Espacio, si por ahí la han visto, habla de un asistente y que llega un momento en el que ya toma control total y hace o toma ciertas de sus decisiones sin intervención humana. Entonces a lo mejor ahí todavía nos falta por llegar, pero bueno, hay como que ciertos desarrollos. Pero bueno, dado lo que nos ha mostrado la ciencia ficción, ¿cuál es la realidad de lo que realmente es la inteligencia artificial? Bueno, pues primero, definir la inteligencia artificial no resulta tan fácil a lo mejor, dado que desde la pregunta, desde qué es inteligencia artificial, desde su conceptualización o su complejidad epistemológica, es decir, debido a ese tipo de pregunta, suele plantearse que es difícil de contestar, como el tipo de pregunta de qué es la inteligencia o qué tanto o qué tan inteligente puede ser, porque incluso la inteligencia pues puede ser de muchas maneras, ¿no? O qué es la vida. Si yo le pregunto a una persona qué es la vida, me va a dar su definición, y si le pregunto a otro grupo de personas, de igual manera, me va a dar su definición basado en sus experiencias, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No hay una definición exacta. Sin embargo, hay quienes por ahí, especialmente desde el lado académico,
han como salido ciertas definiciones y las han como que dividido en ciertos enfoques. Por un lado tenemos el enfoque humano y por otro lado tenemos como el enfoque ideal y hacia donde gran parte de la ciencia ficción se enfoca. Entonces, aquí podemos hacer como que varias vertientes, es decir, bueno, la inteligencia artificial pensada desde sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Y aquí es donde existe esa como división. Los que están en color amarillo, que dice sistemas que piensan y actúan como humanos, es decir, que se les está dando un enfoque humano. ¿Por qué? Porque todas aquellas aplicaciones o cosas relacionadas a esas dos definiciones es porque intentan emular comportamientos humanos. Por ejemplo, robots que gesticulan muy parecido a los humanos, que por ahí ya hay desarrollos ya muy tangibles de ese tipo de robots, o robots que caminan, o robots que exploran. Entonces, tienen ese enfoque humano. ¿Por qué? Porque intentan emular esos comportamientos. Y otro tipo de aplicaciones o sistemas es aquellos que piensan y actúan racionalmente. Entonces, ese enfoque es como el enfoque ideal y que se busca que a lo mejor no tanto emulen a la persona, sino que ya tengan como que lo hagan de manera tan natural y sin la intervención humana, que es ahí como lo ideal y que aún no logramos llegar hasta ese punto. Y entonces, dado esa división, pues desde, por ejemplo, surgen ciertas definiciones desde 1985, incluso en años anteriores, ya que la inteligencia artificial no es nueva, ya es muy viejita. Sin embargo, ahorita ha habido como un boom con todo este tipo de aplicaciones y cosas relacionadas con inteligencia artificial, incluso ya celulares, electrodomésticos, algunos servicios por ahí ya dicen, incluye inteligencia artificial o inteligencia artificial al alcance, o si compras esta lavadora ya tiene inteligencia artificial, si compras tu refri, cafetera, ya tiene IA, ¿no? Entonces ahorita ha habido como ese boom debido a que el poder de cómputo y pues que a lo mejor ya algunos chips o microcontroladores son más chiquititos y que se pueden fácilmente adaptar a ciertas cosas que ya tenemos en nuestro contexto real. Entonces, es por eso que ha habido como que este boom, pero realmente la inteligencia artificial pues no es un área nueva, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones, entonces dependiendo del enfoque han surgido varias definiciones. Por ejemplo, aquí les comparto algunas, donde dicen, bueno, si hablamos de sistemas que piensan como humanos, hubo por ahí quienes dijeron, bueno, pues la IA para mí es la automatización de actividades que asociamos con pensamiento humano, actividades como toma de decisiones, solución de problemas, etcétera. Si lo vemos desde los sistemas que piensan racionalmente, hay quien dice que la IA es el estudio de cálculos que permiten percibir, razonar y actuar. Y es por eso que les decía que no es fácil definir la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo del enfoque y dependiendo de lo que se quiera realizar como aplicación, pues es la definición que generalmente se va a tomar. A mí en lo particular, me agrada esta, sin embargo, creo que todavía no hemos llegado tal cual a esto, que dice que es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan las cosas en las cuales hasta el momento la gente es mejor. Es decir, que a veces intentamos que algo sea inteligente, sin embargo el ser humano sigue siendo mejor en eso. Y obviamente todo lo que se crea, pues es creado por el humano, es entrenado por el humano. Entonces no hemos llegado a que la computadora sea mejor que el humano. Y bueno, aquí hay otras definiciones. Y entonces les decía, bueno, la IA va a significar algo diferente dependiendo de la persona. Por ejemplo, si hablamos de un científico de datos, que es actualmente un puesto de trabajo muy solicitado en las empresas, que es aquella persona que se va a encargar del análisis de datos para encontrar patrones en los datos, puede decir, bueno, pues para mí la inteligencia artificial es una forma de explorar y clasificar los datos para cumplir los objetivos de mi empresa. Por ejemplo, ella lo puedo definir así. Para un diseñador de videojuegos puede decir, bueno, pues para mí la IA va a significar que yo voy a escribir código que afecta cómo juegan los bots o cómo reacciona el entorno del jugador. Entonces, noten cómo dependiendo del escenario y las herramientas que posiblemente está utilizando la persona o el grupo de personas involucrado al contexto, es como se le da la definición. Para un médico,
puede decir, bueno, pues para mí inteligencia artificial significa usar instrumentos bien calibrados que me faciliten la cirugía con el menor impacto al cuerpo humano, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos como que esta diversidad de la inteligencia artificial y obviamente también la diversificación con el contexto y las áreas en las cuales se puede involucrar. Por lo tanto, bueno, ya vimos ahí como la parte de la definición. Hay como que ciertos enfoques y como niveles, por así decirlo, de la inteligencia artificial. Generalmente, si ustedes googlean por ahí tipos de inteligencia artificial o enfoques o categorías de inteligencia artificial, se van a encontrar con estos, con el 1, el 2 y el 3, donde dice, bueno, existe una inteligencia artificial estrecha o débil, inteligencia artificial general o robusta, inteligencia artificial súper, y yo por aquí agrego un cuarto, que en sí no es como, bueno, sí es como un tipo que recientemente surge, y ahorita les digo cuál es la diferencia respecto a los tres. Entonces, la IA estrecha, que es lo que actualmente tenemos en nuestros días, se dice que es débil porque todas las aplicaciones son realizadas para realizar actividades muy específicas, son entrenadas y enfocadas a esas actividades exclusivamente. Por ejemplo, Siri de Apple o Alexa de Amazon, ¿cuál es su principal actividad? Pues ser el asistente personal de alguien, ¿no? Entonces yo le digo, a ver Alexa, ponme la canción tal, y la pone. Identifica mi voz. O sea, está hecha para recibir órdenes y hacer lo que yo le diga, o sea, para ser mi asistente. Por ejemplo, la búsqueda o el algoritmo detrás de las búsquedas de Google. O sea, yo realizo una búsqueda y el algoritmo está ahí una serie de cosas optimizadas y dice, bueno, yo ya conozco a fulanito, sé que constantemente está buscando, por ejemplo, recetas de lasaña, ¿no? Entonces me va a ir sugiriendo los mejores sitios de recetas de lasaña. Entonces hay por ahí ya un algoritmo que hace todo eso. Entonces, hay robots, por ejemplo, para fabricación o para exploración de ciertos entornos y están hechos exclusivamente para eso. Entonces, incluso los autos o los prototipos de autos autónomos, que pareciera que es como una combinación de varias cosas, pero en realidad sigue siendo inteligencia artificial débil. ¿Por qué? Porque están hechos exclusivamente para un tipo de cosas. El segundo nivel es la inteligencia artificial general o robusta, y esto se puede decir que existe como de manera teórica y es como que hacia donde quieren ir en unos cuantos años, ¿no? Ese tipo de inteligencia artificial se dice que tendría una inteligencia igual o parecida a la de los humanos, sería autoconsciente y tendría la capacidad de resolver problemas, aprender y planificar para el futuro con la mínima o incluso sin la intervención humana, ¿sí? Entonces ahí les pongo como ejemplo la película de Yo Robot, ¿sí? Donde está el robot y bueno, ya es como autoconsciente de su entorno. Entonces puedo decir que no hemos llegado todavía a ese nivel. Y pues ya el nivel 3, que es lo super, pues es supera al nivel 2 y dice, y pues tampoco hemos llegado ahí, que sería la superinteligencia artificial, es decir, donde ya hay aplicaciones que son autoconscientes, van aprendiendo por sí solas, incluso son capaces de reconstruirse o reaprender y bueno, o generar otro tipo de aplicaciones. Entonces, la superinteligencia, digamos que ha sido durante mucho tiempo la musa de la ciencia ficción, es lo que realmente nos muestra la ciencia ficción, una IA súper que todavía no llegamos a ese punto. Entonces digo, bueno, si actualmente tenemos inteligencia artificial débil, muchas veces decimos, bueno, o me han preguntado, ¿cuánto tiempo va a pasar para llegar a la inteligencia artificial, al menos al segundo nivel? No lo sé. Posiblemente 20, 30 años, o sea, todavía estamos como que en pañales en algunas cosas, ¿no? Entonces, dado que por ahí a veces existe incluso hasta el miedo de decir, bueno, es que pareciera que ahorita todo se está automatizando, todo está hecho para que el humano haga la menor intervención posible, pues está como ese miedo, incluso como lo muestran en las películas, ¿no? Que incluso el robot se apodera este,
del escenario y entonces al humano lo quiere como desplazar y bueno, hay como que ese tipo de miedos, ¿no? Entonces, porque pareciera que las cosas están hechas como para reemplazar al ser humano o para reemplazar sus actividades, entonces basado en que pues no queremos llegar ahí y ahorita se está prestando como que particular atención a todas las aplicaciones para pues no sesgarlas hacia eso, les pongo este cuarto enfoque que es la inteligencia artificial aumentada. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial aumentada? Es la combinación de inteligencia artificial, ahorita estamos como la inteligencia en el primer nivel, que sería la débil, más el ser humano, ¿sí? Entonces, en esta unión, es decir, que vamos a conceptualizar una alternativa de aplicaciones de inteligencia artificial que se centra en el papel de asistente, es decir, todo lo que se cree, todo lo que se genere va a ser el asistente, pero ¿de quién? Pues del ser humano, enfatizando el hecho que está diseñada para mejorar la inteligencia humana en lugar de reemplazarla. Entonces, digamos que bajo este enfoque es como ahorita lo que se quiere que a futuro todos los desarrollos y aplicaciones como que vayan enfocadas hacia eso, no tanto a reemplazar al ser humano, sino a asistirle, incluso a mejorar su inteligencia o mejorar ciertas habilidades. Entonces, bajo ese enfoque es donde se pretende unificar la inteligencia artificial a combatir algunos inconvenientes o a crear herramientas que ayuden pues a estos. Quiero hablarles las áreas. Las áreas de la inteligencia artificial son muchas. ¿Sí? Si han escuchado, por ejemplo, hablar de robótica, robótica es una subárea de la inteligencia artificial. Procesamiento de lenguaje natural es una subárea de IA. Procesamiento de voz también. Toda la parte de machine learning es una subárea de la inteligencia artificial. Incluso aquí dentro del machine learning encontramos otras subdivisiones. Aprendizaje automático supervisado, no supervisado, el famoso deep learning o aprendizaje profundo, visión artificial, y bueno, hay muchísimas áreas. No quiere decir que se hagan aplicaciones, por ejemplo, exclusivamente de robótica y solo robótica, sino que existe una sinergia entre todas estas áreas. Por ejemplo, hay actualmente robots que les decía que ya logran gesticular, e incluso por ahí hay una robot llamada Sofía, que ya es capaz de interactuar con otros seres humanos, llevar así como que el hilo de una plática. Y bueno, ¿qué está involucrado ahí? Ah, pues hay procesamiento del lenguaje natural, hay visión artificial, hay aprendizaje automático. Entonces, todas estas áreas comparten ciertas cosas para generar una aplicación. Entonces, ya entrando en la parte del medio ambiente, considerando todas las áreas que se pueden involucrar, y obviamente dentro de esas áreas no hay que olvidar que la IA hay mucha matemática, hay mucha estadística, incluso hay filosofía. Entonces hay otras áreas ahí involucradas. Entonces, dado que la inteligencia artificial cuenta con múltiples subdisciplinas, con muchas herramientas, pues obviamente es una gran aliada pues para generar ciertas cosas que ayuden a cuestiones del medio ambiente. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, que inteligencia artificial en la agricultura, llave de la productividad. Entonces, existen por ahí ya ciertos prototipos o incluso ya ciertos desarrollos que se encargan, obviamente, de revisar, por ejemplo, si aquellos productores que tienen grandes extensiones de, sé, jitomate, chile o algún producto en particular, hay a lo mejor recurso humano trabajando ahí, pero a lo mejor hay ciertas actividades que no logran realizarse incluso por el ser humano, ¿no? Entonces, a lo mejor la IA puede cubrir ciertos huecos en ciertas cosas, pues para mejorar a lo mejor ciertas, optimizar cosas de producción o para detectar ciertas plagas o para detectar ciertas enfermedades. Entonces, hay prototipos y, por ejemplo, puede haber en robótica involucrada, visión artificial, aprendizaje automático, ya sea para detectar o para clasificar ciertos daños en los frutos. Y bueno, es alguno de los ejemplos. Hay por ahí quienes han apostado por utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para combatir la sequía.
Es decir, se genera, bueno, primero se tiene que extraer cierta información, datos, ¿sí? Porque todo lo que nosotros desarrollamos desde el enfoque de inteligencia artificial requiere ser entrenado. ¿Y cómo va a ser entrenado? Pues a partir de experiencias, así como el ser humano. El ser humano tiene una serie de experiencias a lo largo de su vida que le permite en cierto punto de su vida poder o tener la capacidad de tomar una decisión. El ejemplo que yo luego les platico a mis alumnos, es decir, bueno, cuando eres niño, si hay algo que te dañe, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de la vela, una vela encendida, y nuestros papás nos dicen, si acercas el dedo, te puedes quemar, ¿no? Y hasta que no experimentas o vives la experiencia de que si acercas tu dedo a la vela, te puedes quemar, pues no lo aprendes, ¿no? Entonces, en la próxima ocasión que te enfrentas a esa experiencia, pues ya sabes que te puedes quemar y bueno, ya va a ser tu decisión si poner tu dedito o no. Entonces, lo mismo pasa del lado de los sistemas y todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Necesitan aprender con base a experiencia. ¿Y cuál es su experiencia? Los datos, ¿sí? Necesitamos datos para poder entrenar y para poder como crear estos escenarios que van a enfrentarse esas aplicaciones o esos desarrollos basados desde un enfoque de IA para poder tomar decisiones o para asistir al ser humano a indicarle, ah, pues a lo mejor es por acá, a lo mejor es por acá, ¿no? Entonces, nada más ahí haciendo como un paréntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí algunos científicos utilizaron esto de algunos algoritmos de IA y entonces ahí, por ejemplo, hay parte de optimización matemática, redes neuronales, algoritmos genéticos, donde ellos, por ejemplo, recaban información y basaban toda la información, que aquí hacen mucho a lo mejor uso de ciertos sensores ubicados en ciertas zonas estratégicas, y pues la idea es generar ahí un sistemita que les ayude a la toma de decisiones o posiblemente para identificar zonas donde a lo mejor hay mayor índice de sequía, ¿no? Y posteriormente, pues ya las personas a nivel gobierno o a nivel estado, pues hacer o tomar ciertas decisiones sobre qué podría mejorarse en esas zonas. Otro tipo de aplicaciones son, por ejemplo, usar inteligencia artificial. Inteligencia artificial es como lo global, pero obviamente ya propiamente se aterriza a algo muy específico. Por ejemplo, aquí algunos investigadores lo que hicieron fue generar o diseñar más bien un algoritmo que les permitiera pronosticar la lluvia con menos de 2 horas de anticipación, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de aplicación de algoritmos de pronóstico. Y bueno, ¿qué necesitaron para poder pronosticar en menos de 2 horas? Pues necesitaron un historial de evidencia de lluvia, ¿no? Entonces, entrenaron ese algoritmo, entonces cuando ya terminaron ese entrenamiento y lo pusieron a prueba y vieron que pues sí les pronostica cierto porcentaje de precisión, pues dice, bueno, es capaz de poder predecir la lluvia en menos de 2 horas. ¿Qué otras aplicaciones? Por ejemplo, inteligencia artificial para detectar ciertas zonas donde a lo mejor puede existir algún evento meteorológico que pueda en un futuro desencadenarse en cierto desastre natural. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, analizando imágenes satelitales. ¿Qué aplicaciones en específico de inteligencia artificial hay? De nuevo, datos. Los datos en este caso serían las imágenes satelitales. ¿Qué podemos extraer de las imágenes? A lo mejor color, podemos extraer ciertas características muy particulares y bueno, hacer ahí como la detección adecuada de estas zonas que posiblemente puedan desencadenar ciertos problemas. Hay otros que, por ejemplo, utilizan también inteligencia artificial para seguir a las aves migratorias. Desafortunadamente nos encontramos en un momento donde muchas especies, ya sea aves o ya sea otro tipo de especies, están como que en un punto donde pueden desaparecer. Entonces, a veces es importante, pues, el cuidado de estas especies. Entonces, por ejemplo, aquí, esta aplicación me pareció muy interesante, donde investigadores del laboratorio de ornitología de Cornell, ellos crearon una herramienta que está basada, que bueno, de nuevo, necesitan datos. ¿Qué datos están obteniendo? Pues están censando, tienen por ahí sensores en ciertas áreas geográficas, donde ellos a través de esos sensores capturaban ya sea presencia o movimiento de ciertas aves en particular.
Entonces, basado en esa información que censaban, pues fueron capaces de utilizar o incorporar algoritmos de aprendizaje automático para poder extraer datos de esos registros que eran en forma de radares meteorológicos para captar el paso de las aves en sus viajes migratorios. Entonces, eso les permite modelar cuál es el comportamiento de esas aves, por qué se están moviendo hacia allá. Y bueno, esto les permite generar estrategias para la conservación. ¿Sí? Y de nuevo, la IA aparece ahí como un papel de asistente. Otro ejemplo puede ser, bueno, inteligencia artificial luchando contra el cambio climático y la deforestación ilegal. Entonces, desafortunadamente nos estamos acabando los recursos naturales, ya sean arbolitos, las especies, bueno, estamos ahí acabando con muchas cosas. Entonces, hay que cuidar también nuestros bosques. Aquí, por ejemplo, estos investigadores lo que propusieron fue, de nuevo, quiero recolectar información para entrenar a mi herramienta. ¿Cuál era la información? En este caso, igual utilizaron sensores, pero estos sensores captaban audio o ruido. Y entonces en los bosques posicionaron ciertos sensores y eran capaces de que cuando, bueno, ellos estaban censando, por ahí durante el entrenamiento del algoritmo, lograron identificar cómo era el sonido, por ejemplo, de estas, ay, no recuerdo cómo se llama, árboles, o sea, es muy ruidoso, entonces ellos generaron como una especie de, pues representando ahí ya sea una serie de tiempo o algo que les permitiera estudiar cómo es el ruido generado de esas máquinas y en cuanto ellos ya pusieron en práctica la aplicación, si ellos detectaban ese ruido en particular, entonces llegaba, mandaba una alerta y entonces llegaban ahí pues las personas que estaban en vigilancia, ¿no? Pues para que no fueran talados los árboles de manera ilegal. Entonces, de nuevo, es otro ejemplo de cómo las herramientas de IA pueden asistir para combatir ciertos problemas y que están dañando al medio ambiente, ¿sí? Entonces, por aquí hemos visto algunos ejemplos, sin embargo, no todo se le debe de dejar a lo mejor a las personas o a los profesionales que están involucrados, ya sea en las cuestiones del medio ambiente o en la parte del desarrollo o los profesionales de inteligencia artificial. Y es aquí donde voy a insertar el tercer concepto que les mencionaba, que es el de ciencia ciudadana. ¿Qué es ciencia ciudadana? De igual manera, hay por ahí múltiples definiciones. Aquí les pongo dos de las que más llaman mi atención. Y bueno, ciencia ciudadana se dice que es el trabajo científico realizado voluntariamente por miembros del público en general, es decir, cualquier ciudadano. A menudo, esta participación o esta colaboración se hace bajo la dirección de algún profesional o de algún científico que esté a cargo de resolver cierto problema en particular en la sociedad. Otro concepto, o bueno, más bien la relación que puede existir entre el ciudadano y el científico, más bien el ciudadano, que lo vamos a ver como un científico también, es un individuo que no es un especialista en sí, que de nuevo, de forma voluntaria, puede participar en algunas actividades dentro del proceso para resolver ciertos problemas en particular. Entonces, por eso se le llama ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque se invita a la comunidad, se invita a los ciudadanos a que sean partícipes de resolver ciertos problemas particulares, pero bajo un contexto que siga toda esta parte del método tradicional de investigación. Y esto es obviamente bajo la supervisión de algún profesional y a lo mejor pueden participar algunos otros elementos, ya sea gobierno o algunos, no sé, grupos en específico. Entonces la idea es que se pueda relacionar el público en general, el científico y bueno, en sí a lo mejor qué problemas actualmente hay en nuestro medio ambiente en los que todos podemos colaborar. Ahora me dirán o se preguntarán, bueno, qué hace el ciudadano? Bueno, o qué actividades puede hacer el ciudadano. ¿Cómo puede participar? Pues puede participar ya sea dando charlas o siendo monitor,
¿sí? ¿Qué es esto de ser monitor? En que posiblemente yo pueda utilizar incluso mis propios medios o mis propios dispositivos, como es el celular, que puede ser un excelente dispositivo para capturar información, dado que vimos que la inteligencia artificial para poder desarrollar ciertas aplicaciones se tiene que alimentar de datos. Entonces, muchas veces para resolver un problema en particular o para proponer algo, pues hay que tener cierto historial de ciertas variables del fenómeno que queremos resolver. Entonces, los ciudadanos se les invita a que sean monitores, obviamente no se les obliga, por eso es la parte de la colaboración y que sea algo que le guste realizar, puede participar en estas ciertas actividades. Entonces, un ejemplo de ello, actualmente yo estoy colaborando con otros colegas de aquí de la universidad. Yo soy del área de inteligencia artificial, hay colegas especialistas en meteorología, hay otros colegas especialistas, son biólogos, especialistas en aves, especialistas en tortugas, y entonces aquí convergemos estas tres áreas: medio ambiente, inteligencia artificial y ciencia ciudadana. Entonces, hace un año aproximadamente, por ejemplo, participamos en un proyecto financiado por CONACYT, donde se unían estas tres áreas, y lo que se quería hacer, o lo que se hizo más bien, fue invitar a la población para no tanto resolver, sino como que empezar a dar a conocer esto de que los ciudadanos también pueden participar en ciertas actividades para mejorar su entorno. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se daban eran charlas, charlas un poquito así de, por ejemplo, qué tipo de comportamientos pueden ser buenos para el medio ambiente, o por qué es importante conservar ciertas especies de aves o ciertas especies de tortugas. Y bueno, ya a partir de eso, de esa información incluso que donde ellos participaban, por ejemplo, los ciudadanos eran monitores, por ejemplo, de medir ciertas variables meteorológicas o de hacer observaciones de aves. Entonces, esta información se fue recolectando y pues al final de cuentas son datos. Entonces, ¿qué hace la IA o la inteligencia artificial? Pues recopilar esa información que surgió a partir de estas charlas o de estas actividades con los ciudadanos, donde se hablaba de cuestiones de medio ambiente y bueno, todo lo que ya les comentaba. Entonces, la idea es generar una herramienta que nos ayude a identificar o a inferir ciertas actitudes o aptitudes de una población al momento de aplicar o dar a conocer ciertos temas de conservación, y basado en esas actitudes y en esas aptitudes de ese grupo en particular, pues conocer el estatus ecológico de una ciudad. ¿Y por qué sería importante conocer el estatus ecológico de una ciudad? Porque posiblemente, si a lo mejor no hay buenas prácticas en esa zona geográfica, pues sugerir, ya sea pues generando, no que sea lo mejor de momento impositorio, pero sí dando ciertas charlas o decir, bueno, pues si quemas basura, pues estás ocasionando este problema y a la larga puedes, no sé, empeorarse, ¿no? Entonces, esto ayuda a generar ciertas estrategias para minimizar o para mitigar ciertos problemas relacionados con el medio ambiente. Entonces, realmente esto de ciencia ciudadana o ciencia participativa también se le llama, ah, es como reciente. Y la idea es que no, o toda esta parte de ciencia no se quede solamente en las escuelas o en las universidades, sino que salga de ese contexto, vaya a donde realmente están los problemas, y que pues toda la gama de algoritmos y todas las cosas que actualmente tenemos ahorita, como son dispositivos, ya todos, o al menos la mayoría, tiene un dispositivo que tiene ciertos sensores que incluso pueden pues captar o medir ciertas variables que a lo mejor sean útiles para a lo mejor resolver o modelar ciertos fenómenos que están en nuestras ciudades. Entonces, la idea es eso, actualmente estamos trabajando en eso, o sea, que no se quede solamente a nivel académico, sino que sobrepase esa barrera, y pues más que nada ser partícipes a los ciudadanos, que ellos sean monitores y que también vean que ellos también pueden participar en resolver ciertos problemas, obviamente en grupos
donde pues ellos se sientan cómodos en el sentido de poder participar y dar opiniones, incluso poder colaborar en la recolección a lo mejor de cierta información, incluso proponiendo también en ciertas cosas. Y bueno, ya para finalizar, como reflexión final, actualmente hay muchos problemas relacionados con el medio ambiente y yo creo que si no cambiamos algunas cosas, nuestro planeta va a colapsar. Hay demasiados problemas, tenemos que hacer un cambio todos, empezando desde de lo más pequeño de nuestro hogar a lo mejor. Y bueno, aquí principalmente pues es que solos, pues a lo mejor sí podemos hacer, pero si nos unimos, pues aquí el chiste es crear redes de colaboración y desde, yo hablando de un poco de la parte académica, pues ser un poco multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé algo, si sé programar, por ejemplo, que vea en qué puede servir a lo mejor para resolver un problema de la sociedad, ¿no? O si yo sé hacer diseño, pues a lo mejor puedo aportar en algún esquema donde, pues, no sé, para dar educación ambiental o algo que pueda, aunque sea muy poquito, pero que sea un granito de arena para ir como que minimizando ciertas cosas negativas que, pues, que todos hemos ocasionado a nuestro medio ambiente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen dudas, preguntas.